Hola, soy Mario Cortés, Mental Coach de Silver Fox. En esta ocasión les quiero hablar sobre la importancia de la meditación, sobre una guía paso a paso de cómo realizarla. Es una de muchas que existen ahí, así que suscríbanse al canal, denle clic en la campana para recibir las notificaciones y no perderse absolutamente nada. Comenten abajo qué tipo de temas desearían que tocáramos en este canal. No se lo pierdan. Dentro del proceso de meditación normalmente consiste en lograr acallar la mente, acallar un poco esas voces que hay en nuestra cabeza mediante la concentración deliberada de algo en particular. Usualmente se hace concentrándonos en la respiración, en la forma y ritmo en el cual respiramos. Este estado de concentración deliberada durante largos periodos de tiempo logra que el cerebro acalle ese tipo de voces y logre una concentración y un enfoque mayor frente a una tarea que tenemos enfrente. Mediante la meditación, cada vez que lo realicemos más seguido, lo que vamos a lograr es que nuestra mente sea más experimentada al momento de concentrarnos. Cuando logramos tener una actitud y una conciencia plena de lo que está pasando en el presente y de lo que estamos desarrollando mediante la concentración, eliminamos de esa manera las probabilidades de cometer errores. Nuestro cerebro naturalmente está programado para cuando estamos en ese periodo en el cual nuestra mente está vacía, entra en un estado en el que algunos científicos lo han denominado como default, como la configuración de fábrica. Es por eso que nuestro cerebro, cuando entramos en esa sintonía de tratar de acallar los pensamientos, él nos la pone más difícil y trata de buscar, trata de concentrarse, trata de poner el foco en cualquier cosa. Y esto lo vamos a ver en la meditación. El trabajo de meditación va a ser tratar de concentrarnos en la respiración y nuestro cerebro tratando de coger cualquier pensamiento, cualquier ruido, cualquier sensación que tenemos en nuestro cuerpo para llevar la concentración hacia allá. Esto es lo que él hace. Y eventualmente lo que nos va a ayudar esto es a mejorar la concentración deliberada, a saber que no importa los distractores que tengamos en el momento de desempeñarnos, de llevar a cabo la tarea que estamos buscando llevar con el mejor y el óptimo desempeño, a que lo hagamos bien, a que no importa que nuestro cerebro capture diferentes estímulos y podernos concentrar el tiempo que lo necesitamos en la tarea que tenemos enfrente. Un ejemplo muy básico es en los competidores y atletas de combate cuando llega el cansancio. Cuando llega ese cansancio, cuando llega el agotamiento, es el momento en el que nuestra mente trata de buscar distractores y aferrarse a ellos. Porque nuestra concentración pasa de tener a nuestro oponente enfrente a lo que sentimos, a el agotamiento, lo cual nos lleva a pensamientos de miedo y angustia, lo cual desconcentra totalmente el plan de juego que puede estar llevando y lo que tenemos enfrente, y eventualmente nuestra mente busca salidas para hacer caso a ese agotamiento, a esa desconcentración que tenemos por el agotamiento, a cambiar el punto de enfoque, que es ganar nuestro combate, a sobrevivir a él. Entonces ahora los quiero dejar con mi amigo y colega Daniel Giraldo, el cual es psicólogo y sanador pránico, y los va a llevar paso a paso por este proceso de meditación. Bueno, la meditación Zazen viene del budismo Zen. Básicamente el procedimiento que se hace es estar en silencio con una postura específica. La postura debe ser la espalda recta. Los pies deben estar en posición de loto, o sea, debe las plantas de los pies mirar hacia arriba. La meditación Zazen básicamente trata acerca de hacer silencio, de tratar de vaciar la mente. Para poder vaciar la mente uno tiene que tener una postura adecuada, porque la postura lo lleva a uno a poder hacer ese silencio, a ese vacío. Esta postura básicamente tiene que ver con la espalda recta, un mudra, que es una posición de las manos, y una actitud de silencio, de estar presente. Lo que verdaderamente es importante, independientemente de cualquier forma de meditación, es la persistencia y la constancia. Entonces, meditar le transforma literalmente a uno la configuración neuronal, cerebral, ¿sí? Entonces, los beneficios van a ser los mismos,
porque lo que está de común denominador a todas las meditaciones es el manejo de la respiración y de la concentración. Eventualmente, tanto en una meditación como la otra, hay un espacio en donde uno se vacía, ¿sí? Como interiormente, en esa percepción interior. Dentro del grueso de la meditación Zazen, que tiene bastante conexión con el mindfulness, que se ha aplicado mucho tanto en el campo de la medicina como en lo psicológico, se puede hablar de una técnica muy general que es la de escaneo corporal, la cual nos permite hacer conciencia de cómo está nuestro cuerpo para podernos calmar paulatinamente mediante hacer conciencia de cómo estamos tanto en nuestra respiración, en nuestra atención. Una de las instrucciones que deja Master Choa Tsui en su libro de los milagros de la sanación pránica es que se debe meditar de una forma diafragmática para que los pulmones tengan espacio de inflarse y poder oxigenar bien el cuerpo. Desde el punto de vista de la energía, esto permite que el pecho no se congestione. Si uno respira de manera de acá arriba, energéticamente se congestiona el pecho. Por el contrario, cuando hacemos esta respiración, nuestra energía va a aumentar, va a mejorar su calidad y vamos a sentir beneficios, no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino también desde el punto de vista interior. La respiración diafragmática se puede lograr básicamente si uno pone su mano en el ombligo, así lo puede uno medir, y trata de mover la mano cada vez que inhala. Entonces, si respiramos, se mueve la mano. Cuando inhalamos se mueve la mano, cuando exhalamos vuelve la mano al cuerpo. No es acá arriba, así, sino es con la parte de abajo, como con el estómago, así. Idealmente la respiración tiene que ser con tiempos. Entonces, inhalamos, paramos, exhalamos, paramos. Inhalamos, paramos, exhalamos, paramos. La respiración, dependiendo de la cadencia, el ritmo, tiene varios propósitos. Bueno, evidentemente oxigenar mejor el cuerpo, tranquilizarlo a uno, y un poquito más allá es entrar en un estado de conciencia distinto. Entonces una respiración más rápida lo ayuda a uno a meditar de una forma mejor porque prepara la conciencia para recibir otro tipo de experiencias interiores. La respiración más segura y recomendable es la respiración de 7-3-7. Entonces inhalo 7, retengo 3, exhalo 7, retengo 3, inhalo y así. Eso es un ciclo. Para empezar, debemos ubicar un sitio en donde podamos estar mucho más tranquilos, en donde podamos hacer un ejercicio con la mayor calidad posible, preferiblemente sentado o acostado. Lo primero que vamos a hacer conciencia es la respiración. Cuán rápida, profunda, qué cadencia tiene la respiración, si está agitada. Y en la medida que vamos haciendo conciencia de la respiración, podemos ir relajando el cuerpo. Vamos a llevar nuestra conciencia a los sonidos que hay alrededor de nuestra habitación. Si hay alguien hablando, un sonido de un carro al fondo. Probablemente nuestro cuerpo también esté sonando. Hacemos conciencia de esos sonidos y simultáneamente vamos haciendo conciencia de absolutamente todo, tanto nuestra respiración como el sonido. Y poco a poco vamos a ir haciendo conciencia de alguna tensión en nuestro cuerpo. Y empezamos desde arriba hacia abajo. Llevamos nuestra conciencia a la parte más alta de la cabeza, a la coronilla. Sentimos si está caliente, pesada. Y con nuestra conciencia vamos permitiendo que cualquier tensión se disipe, se vaya. Bajamos nuestra conciencia más abajo, a la zona de la nariz, los ojos. Y a medida que vamos bajando nuestra conciencia, vamos ampliando
nuestra atención y nos vamos sintiendo más relajados. Sentimos los cachetes, las orejas. Si hay alguna tensión en la mandíbula, la dejamos ir. Si hay alguna tensión en los hombros, el pecho, hacemos conciencia de toda la parte interior del estómago, de la posición de la columna. Respiramos profundo e integramos toda esta información, sonidos, sensaciones. Continuamos bajando nuestra conciencia hasta la zona pélvica, la cadera. Podemos hacer conciencia de las piernas, las rodillas y más abajo, las pantorrillas, los tobillos y las plantas de los pies. Cuando llegamos a las plantas de los pies, nos damos cuenta que somos conscientes de la totalidad del cuerpo, adentro y afuera. Los sonidos de adentro y afuera. El calor de adentro y de afuera. Respiramos profundo. Y nos relajamos profundamente. Y hacemos conciencia.